¿Qué es una zona de Fresnel? Se conoce como zona de Fresnel a la familia de elipsoides que se forman en el medio de propagación por donde las señales de radiofrecuencia viajan de emisor a receptor. Las fases de estas señales en las zonas de Fresnel están de manera alternadas, lo que significa que en fase está la primera zona, que sería la que marcamos aquí donde está el 1. La segunda zona está en contrafase y la tercera está en fase. Y así sucesivamente van a ir alternando. Entonces, las zonas de Fresnel son como varias elipses en forma de 3D. Todas tienen la misma distancia entre las antenas, o sea, la distancia D, y el radio, como el que se muestra acá, el radio de la elipse. Luego tenemos que existe un número infinito de zonas de Fresnel, pero habitualmente se realizan los cálculos hasta la tercera zona, porque a partir de ella el efecto de cancelación es despreciable. Como podemos ver, generalmente se toman en cuenta solo las primeras 3 zonas de Fresnel. Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de vista. O sea, la línea de vista es la línea recta que se forma desde el medio de propagación de transmisión hasta el receptor, que une los focos de las antenas transmisora y receptora, como le mencionaba ahorita. Entonces, luego, para el caso de radiocomunicaciones, la obstrucción que existe en este caso máxima, tenemos que, para el caso de radiocomunicaciones, depende del factor K. El factor K significa la curvatura de la Tierra. Como podemos ver, sabemos que la Tierra, nuestro planeta, tiene una curvatura. Y eso también afecta. Y la obstrucción máxima permisible que hay que considerar es el 40% para la primera zona de Fresnel, pero la obstrucción máxima recomendada es el 20%. Para el caso de radiocomunicaciones, esto, como les mencionaba, el factor K. El factor K está dado para una curvatura de la Tierra, el factor sería 4/3 para la primera zona de Fresnel, y esta debe estar despejada en un 100%, mientras que para un estudio con el valor de K de 2/3 se debe tener despejado un 60% la zona de Fresnel. La zona de Fresnel debe estar despejada un 60% a lo largo de toda su extensión. Esto significa que si nuestra antena existe un obstáculo como un árbol, como el que se muestra aquí en la imagen, la distancia del punto más alto hasta la línea de vista puede ser superior a un 60% de la primera zona de Fresnel, que es calculada en este punto. Tenemos lo que es el radio 1 y el radio 2. El radio 1 que es la resultante de calcular la primera zona de Fresnel. El radio 2 es la distancia del punto más elevado del obstáculo de la línea de vista entre las dos antenas. La curvatura de la Tierra, cuando hablamos de obstáculos, pensamos en objetos, pero también hay que tener en cuenta este problema que presenta en la Tierra, la misma curvatura. Para calcular la zona de Fresnel, ocuparemos esta fórmula. Esa fórmula nos indica que tenemos estas variables, donde n es el número de la zona en que estamos trabajando, lambda, que sería la longitud de onda de la señal emitida, y D1 y D2, que son las distancias respectivas. Y esto vemos que está dado en esa razón y en el radical. Luego tendremos que el cálculo máximo del radio de la zona de Fresnel. Eso estaría dado cuando estamos hablando del sistema métrico, que tenía 8.656 multiplicado por la raíz de la distancia en kilómetros sobre la frecuencia en gigahertz, que es la frecuencia transmitida. Este valor tiene lugar en el centro del radioenlace. Este es el punto de 1 es igual al punto de 2 en la receptora. ¿Cuáles son las utilidades de las zonas de Fresnel? Las zonas de Fresnel son muy útiles a la hora de diseñar y construir radioenlaces, pues esta nos permite calcular si los obstáculos entre las antenas van a resultar un problema de pérdida de señal. En general, el estándar en el diseño de radioenlaces para construir es aceptable. Y entonces, para construir radioenlaces es muy útil estas zonas de Fresnel porque nos ayuda a determinar qué obstáculos pueden dificultar que atenúen
o provoquen una disminución en la señal de la que queremos transmitir desde el medio transmisor hasta un medio receptor. Eso es todo. Muchísimas gracias.